Un saludo a todos los que comentaron en el capítulo anterior, a los que dejaron su like y compartieron el video, gracias por el apoyo al canal. Desde la llegada de Saiko, los eventos han escalado dramáticamente en intensidad. A su llegada, Saiko observó la pelea entre Goten y los Kaijus, dos criaturas monstruosas bajo su control. Goten, debilitado tras largos combates, luchaba por esquivar los ataques de los Kaijus, quienes, a pesar de su tamaño, eran sorprendentemente rápidos. Aunque intentó contraatacar, sus golpes apenas les hacían daño. Saiko, disfrutando del espectáculo, miraba con desprecio a Goten y a Karos, su propio aliado Saiyajin que había usado un suero especial para aumentar su poder. Sintiendo repulsión por Karos, Saiko decidió recuperar lo poco que quedaba del suero para crear más Kaijus, asegurándose de enviarlo a su nave para futuros experimentos. Tras esto, Saiko decidió intervenir directamente en la batalla, atacando a Goten cuando estaba distraído, lo que permitió a los Kaijus continuar su asalto brutal. Los Kaijus finalmente lograron golpear a Goten con fuerza, estampándolo contra el suelo. Ambos monstruos lo golpearon sin piedad durante varios minutos, dejándolo gravemente herido y en su forma base, apenas consciente. Saiko, satisfecho con el resultado, terminó la pelea decapitando a los Kaijus, sintiendo que ya no los necesitaba. Mientras Saiko se alejaba hacia su nave, Goten permanecía inmóvil en el suelo, sintiendo como la vida se le escapaba lentamente. Sin embargo, cuando las nubes se despejaron y la luz de la luna llena bañó el campo de batalla, su cuerpo reaccionó. Su cola comenzó a moverse instintivamente, y Goten se transformó en Osaru, la gigantesca y feroz forma de simio que los Saiyajines alcanzan bajo la luz de la luna llena. Saiko, al percatarse de la transformación, escuchó un rugido ensordecedor en la distancia. Con una sonrisa torcida, se dio cuenta de que Goten aún tenía una última carta bajo la manga. Ahora, con Goten en su forma de Osaru, el equilibrio de la batalla podría cambiar, y Saiko se preparaba para enfrentar el caos que estaba por venir. Saiko volaba en dirección a su nave, aún saboreando la victoria y el patetismo de los Saiyajines que había dejado atrás, cuando un rugido ensordecedor rompió la calma de la noche. Los cielos temblaban mientras una gigantesca columna de ki dorado se elevaba en la distancia, acompañada de una fuerza destructiva incontrolable. Los ojos de Saiko se entrecerraron, y una sonrisa maliciosa curvó sus labios. Saiko, pensando. Así que, finalmente, el mestizo ha perdido el control, esto será interesante. Decidido a comprobar qué estaba ocurriendo, Saiko cambió de dirección y voló rápidamente hacia el lugar del caos. Cuando llegó, vio al gigantesco Osaru dorado Goten en su forma salvaje arrasando con todo lo que se encontraba en su camino. Montañas se derrumbaban bajo su furia, árboles eran arrancados de raíz, y el suelo mismo parecía temblar con cada paso de la bestia. Saiko se detuvo en el aire, flotando tranquilamente sobre la escena, observando con una mezcla de fascinación y burla. Saiko, riendo. ¡Qué patético! El famoso poder del Osaru dorado, y ni siquiera es capaz de controlarlo. Eres solo una bestia más, igual que los demás, mestizo. El Osaru, cegado por su furia incontrolada, lanzó un rugido ensordecedor al escuchar las palabras de Saiko. Sus enormes ojos rojos se clavaron en la pequeña figura flotante que se burlaba de él desde las alturas. Goten, en su forma bestial, no comprendía del todo las palabras, pero el tono de burla era suficiente para despertar su ira. El colosal Osaru dorado lanzó su enorme brazo hacia Saiko, intentando aplastarlo con un golpe devastador. Sin embargo, Saiko, con una sonrisa de confianza, simplemente desapareció en un destello, esquivando con facilidad el ataque. Saiko, riendo aún más fuerte. ¿Eso es todo lo que tienes? Vamos, bestia. Hazlo mejor. Al final, no eres diferente a los Kaijus. Pura fuerza bruta y cero cerebro. El Osaru rugió nuevamente, aún más enfurecido por las provocaciones de Saiko, y lanzó una ráfaga de golpes con sus enormes brazos, cada uno de ellos capaz de destruir montañas. Pero Saiko seguía esquivando con facilidad, desapareciendo y reapareciendo en el aire como un fantasma inalcanzable. Saiko, con tono despectivo. ¿Es esto lo mejor que puedes hacer? Si ni siquiera puedes controlarte, ¿cómo esperas detenerme? Eres débil. Y siempre lo serás. Mientras continuaba esquivando, Saiko no podía evitar sentirse superior.
Cada ataque fallido de Osaru alimentaba su ego, reafirmando su creencia de que él, y solo él, era el verdadero ser superior en ese planeta. Para él, Goten no era más que una herramienta rota, un vestigio de lo que podría haber sido un digno oponente. Saiko, pensando, esto es demasiado fácil, tal vez debería acabar con él ahora. Aunque, ver cómo se destruye a sí mismo tiene su propio encanto. Mientras Goten, en su forma de Osaru dorado, seguía atacando con ferocidad ciega, Saiko simplemente disfrutaba del espectáculo, sabiendo que, aunque formidable en apariencia, la bestia no representaba una verdadera amenaza para él. Saiko, disfrutando del caos y la desesperación que había provocado, decidió que ya era hora de dejar de esquivar los ataques del Osaru dorado. El gigantesco simio seguía lanzando golpes masivos, pero Saiko, con una sonrisa perversa, comenzó a contraatacar. Aprovechando la gran envergadura de la bestia, lanzó una serie de rápidos y potentes golpes y patadas dirigidos a los puntos vulnerables del Osaru: las costillas, el abdomen, y las articulaciones. Cada impacto que conectaba con la piel dorada de la bestia hacía que el Osaru retrocediera, emitiendo rugidos de furia y dolor. Aunque Goten, atrapado en su forma bestial, no podía comprender completamente lo que sucedía, los ataques de Saiko lo empujaban hacia un estado de confusión. A pesar de su tamaño y fuerza, la precisión de Saiko era aplastante, cada golpe perfectamente calculado para debilitarlo. Saiko, riendo mientras golpea. Mira qué fácil es hacer retroceder a una bestia tan grande. Eres solo un gigante torpe, Goten. Ni siquiera entiendes el poder que tienes. El Osaru rugió una vez más, balanceando su enorme brazo para aplastar a Saiko, pero este esquivó con facilidad y, en un movimiento veloz, apareció detrás de la criatura. Con un golpe devastador a la nuca del Osaru, hizo que la bestia tambaleara hacia adelante. Saiko, con una risa fría. Pero espera, hay alguien más aquí que debería unirse a la diversión. Con un destello de velocidad, Saiko descendió y agarró a Karos por el cuello, levantándolo como si fuera un juguete. Karos, aún aturdido y debilitado por la batalla anterior, apenas pudo reaccionar cuando Saiko lo llevó volando frente al gigantesco Osaru dorado. Aún con su mano envuelta alrededor del cuello de Karos, Saiko lo obligó a mirar al colosal simio. Saiko, despectivo. Mira, Karos, tú y esa bestia, ambos son iguales. Herramientas rotas, simples peones fáciles de reemplazar. No eres más que otra pieza en mi tablero. Lo mismo va para ti, Goten, aunque ahora ni siquiera puedes entender lo que te digo. Karos, con dificultad para respirar, abrió los ojos con horror cuando vio la gigantesca forma del Osaru dorado. Había escuchado leyendas del poder del Osaru dorado, pero jamás pensó que lo vería de esta manera. Y entonces, al escuchar a Saiko mencionar a Goten, comprendió con un escalofrío. El Osaru dorado era Goten. Karos, jadeando con voz rota. Goten, eres tú. Saiko soltó una carcajada al ver la expresión de Karos, disfrutando de la mezcla de horror y desesperación en su rostro. El Osaru, mientras tanto, rugía con ira incontrolable, sus ojos brillando con furia. Sin embargo, en lo profundo de esa furia, algo comenzaba a cambiar. Los ojos del Osaru parecían entrecerrarse brevemente, como si una chispa de conciencia estuviera intentando emerger desde el caos de su mente. Saiko, mirando al Osaru y luego a Karos. Mira lo que has causado, Karos. Él ni siquiera puede controlarse, igual que tú, cuando te inyectaste ese suero patético. ¿No lo ves? Ambos son herramientas fallidas. Y yo no tengo necesidad de herramientas rotas. Karos, aún en el agarre de Saiko, comenzó a temblar al ver al Osaru acercarse, sus pisadas retumbando en el suelo. Goten, atrapado en su forma de Osaru, no tenía el control, pero en su interior, una pequeña chispa de conciencia comenzaba a despertar. No era suficiente para revertir la transformación, pero había algo, una sensación de que Saiko, quien había sido la causa de todo su sufrimiento, estaba demasiado cerca. El Osaru lanzó un rugido ensordecedor y atacó a Saiko con furia ciega, balanceando sus enormes brazos y lanzando zarpazos. Aunque aún no podía controlar del todo sus acciones, la furia de Goten se enfocaba cada vez más en Saiko. Saiko, esquivando, aún con Karos en su mano. Oh, así que la bestia empieza a recordar. Qué interesante, pero eso no cambia nada.
Saiko, con una risa burlona, agarró a Karos por el cuello y, sin esfuerzo alguno, lo arrojó hacia el gigantesco Osaru dorado. El colosal simio atrapó a Karos con sus enormes manos, y antes de que pudiera reaccionar, comenzó a aplastarlo lentamente, como si fuera un simple insecto. Los gritos desgarradores de Karos resonaron en el aire, mezclándose con el crujir de sus huesos bajo la presión brutal del Osaru. Karos, gritando con desesperación. Goten. Goten. Por favor, entra en razón. A pesar de sus súplicas, el Osaru dorado parecía estar dominado por una furia ciega. Karos gritaba con todas sus fuerzas, intentando llegar a la conciencia de Goten, pero parecía inútil. Saiko, observando desde las alturas, simplemente se cruzó de brazos, con una sonrisa cruel en su rostro, disfrutando del espectáculo. Saiko, riendo con desdén. Mira qué patético. Ni siquiera puede controlarse, y ese inútil de Karos sigue suplicando, qué espectáculo tan entretenido. Sin embargo, de repente, algo cambió. El Osaru dorado dejó de aplastar a Karos, soltándolo en el suelo con un movimiento brusco. Karos, jadeando y adolorido, se desplomó mientras el gigantesco simio lo observaba fijamente. La mirada del Osaru ya no era solo de furia desenfrenada. Sus ojos, brillantes y desafiantes, estaban fijos en Saiko, como si algo dentro de la bestia estuviera despertando. El gigantesco Osaru tomó un paso hacia Saiko, y una voz profunda y resonante surgió de sus fauces. Osaru Goten, hablando con gravedad. Te haré pagar, por todo lo que has hecho. Saiko, que hasta entonces había estado riéndose, detuvo su risa al notar el cambio en la actitud del Osaru. La luz que emanaba del cuerpo del gigantesco simio comenzó a intensificarse, iluminando la noche a su alrededor. Los rugidos del Osaru ya no eran solo de rabia irracional, sino que parecían venir de alguien con una voluntad clara, una conciencia que había despertado. Saiko, con una sonrisa que se desvanecía lentamente. Así que finalmente has vuelto a ti, mestizo. ¿Y ahora piensas que puedes hacer algo contra mí? Pero, aunque intentaba mantener su tono burlón, Saiko no podía negar que la situación había cambiado. El cuerpo del Osaru comenzó a brillar con una intensidad creciente, y Saiko, observando el fenómeno, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Saiko, pensando, poniéndose serio. Esto no es bueno, por fin ha recobrado la conciencia en su forma de Osaru. Está a punto de transformarse. Saiko comenzó a flotar hacia atrás, preparándose para lo que estaba por venir. La intensidad del ki del Osaru dorado seguía aumentando, y por primera vez en mucho tiempo, Saiko dejó de reír. El mestizo que había subestimado tantas veces estaba a punto de dar un paso hacia un poder mucho mayor, y esta vez no sería tan fácil dominarlo. Saiko, ya sin su habitual tono burlón, observó con atención cada movimiento del Osaru, mientras el gigantesco simio brillaba más y más, su cuerpo preparado para la inminente transformación. En una parte lejana del universo, bajo el resplandor de un sol inmenso y dorado, se encontraba el planeta Bardak, una tierra de guerreros cuya atmósfera vibraba con el eco de antiguas batallas. Este planeta, situado en los rincones más olvidados del cosmos, servía como la base de una facción de Saiyajines, un refugio para aquellos que habían decidido permanecer en las sombras mientras las guerras y alianzas galácticas se desarrollaban. Dentro de una de las imponentes estructuras de la ciudadela principal, varios Saiyajines estaban concentrados en sus tareas, revisando sistemas de comunicación y actualizaciones que llegaban desde puntos lejanos del espacio. De repente, un par de alertas resonaron en la sala de control, y los operadores intercambiaron miradas intrigadas. Al examinar los mensajes, se dieron cuenta de que estaban encriptados y procedían de emisores muy específicos. Uno de los técnicos, al reconocer las señales, palideció levemente y rápidamente comenzó a traducir el contenido de los mensajes. El rostro de todos en la sala se tensó mientras leían los informes. En cuanto comprendieron lo que decían, uno de ellos, un Saiyajin de mediana edad con un aura imponente, dejó caer lo que estaba haciendo y salió corriendo a toda prisa por los largos pasillos del edificio. Corrió sin detenerse, sus botas resonando sobre el metal del suelo, mientras cruzaba corredores llenos de otros guerreros que lo miraban con curiosidad. Sabían que algo importante había ocurrido, pero ninguno se atrevió a detenerlo para preguntar.
El Saiyajin seguía avanzando, con el rostro tenso por la urgencia, hasta llegar a una enorme puerta decorada con el símbolo del osaru dorado, un emblema que inspiraba respeto y temor en quienes lo contemplaban. Sin dudarlo, el guerrero tocó la puerta, su respiración agitada y su corazón latiendo con fuerza. Después de unos segundos que parecieron eternos, una voz ronca y profunda se escuchó desde el otro lado, llenando el aire de una presencia abrumadora. Voz ronca. Pasa. El Saiyajin tragó saliva, se preparó mentalmente, y empujó la pesada puerta, dispuesto a entregar los inquietantes mensajes que podrían cambiar el curso de los acontecimientos en el universo. El Saiyajin ingresó lentamente a la habitación, sintiendo de inmediato la presión abrumadora del poder que emanaba de la figura que estaba sentada frente a él. Allí, en el centro de la sala, estaba el legendario líder de la facción, un Saiyajin que, pese a su avanzada edad, seguía irradiando una fuerza temible. Su piel mostraba cicatrices de incontables batallas y su cabello, largo y gris, caía en su espalda como una melena salvaje. El aura que lo envolvía era suficiente para que cualquiera dudara de su edad, pues su poder parecía desafiar el paso del tiempo. General Daikon, uno de los 5 líderes más poderosos de las facciones, se encontraba sentado en su trono, su mirada fría y penetrante como un rayo de energía. Aunque la edad había suavizado su aspecto exterior, su fuerza seguía estando apenas por debajo del mismísimo rey de los Saiyajines. El joven Saiyajin que entró en la sala sintió una opresiva mezcla de respeto y miedo al encontrarse frente a él. Inclinándose con reverencia, avanzó unos pasos hacia el líder, quien lo observaba con detenimiento. Daikon, habla. ¿Qué sucede? Su voz grave y poderosa llenó el espacio, exigiendo una respuesta inmediata. El Saiyajin, aún inclinado, extendió un dispositivo de transmisión con los mensajes recién traducidos. Saiyajin, General Daikon, hemos recibido un mensaje encriptado de 2 emisores conocidos. Lo hemos descifrado parcialmente, y. Creo que es algo que debería ver de inmediato. Daikon tomó el dispositivo sin decir una palabra, pero el solo acto de hacerlo hizo que el aire se volviera más pesado en la sala. El joven guerrero permanecía de pie, temblando ligeramente, consciente de que cada palabra que pronunciaba debía ser precisa. El general revisó el mensaje por unos instantes, su rostro se mantuvo impasible, pero sus ojos denotaban que estaba analizando cada detalle con cautela. Finalmente, Daikon levantó la vista y clavó sus ojos en el Saiyajin que le había traído el mensaje. Daikon, llama a todos los líderes. Los quiero en mi despacho inmediatamente. El joven Saiyajin asintió, casi tropezando al retroceder para salir de la sala, pero antes de cruzar la puerta, Daikon lo detuvo con una sola palabra. Daikon. Y asegúrate de que nadie más vea este mensaje. Saiyajin. Sí, General Daikon. Como usted ordene. Respondió, con la voz temblorosa pero llena de respeto, antes de abandonar la sala apresuradamente. Cuando la puerta se cerró detrás del Saiyajin, Daikon volvió a concentrarse en el mensaje. Sus ojos se entrecerraron al leer cada palabra, sabiendo que lo que se avecinaba podía cambiar el equilibrio de poder en el universo. La imponente sala de reuniones se llenó rápidamente con la presencia de los líderes de la facción, todos Saiyajines de sangre pura, descendientes directos del General Daikon. Cada uno de ellos representaba el orgullo de una de las familias más antiguas y poderosas de Absalón, parte de la realeza Saiyajin. El ambiente en la sala era denso y cargado de expectativa. Todos sabían que cualquier llamado urgente de Daikon no era para tomarse a la ligera. Daikon permaneció en el centro de la sala, con una mirada penetrante que recorría a cada uno de sus descendientes, asegurándose de que todos comprendieran la gravedad de la situación. El silencio era tan absoluto que se podía escuchar la respiración contenida de los presentes. Finalmente, Daikon rompió el silencio con una voz fría y calculada. Daikon, Ruki y Taro, han enviado un mensaje desde un planeta lejano. Sus palabras, aunque calmadas, cayeron como una tormenta sobre los demás. El mensaje tardó semanas en llegar hasta nosotros, pero su contenido es preocupante. Los líderes se miraron entre sí con expresiones de inquietud. Sabían que, si Daikon calificaba algo como preocupante, debía ser mucho más grave de lo que aparentaba. Daikon. Hablan de un Saiyajin mestizo, un tal Goten.
Hizo una pausa, dejando que el nombre resonara en la sala. Ruki y Taro aseguran que su poder es impresionante. El chico no solo ha alcanzado la fase 2 del Super Saiyajin, sino que activó un dispositivo holográfico que proyectó la imagen de la feroz batalla entre Goten y un Kaiju de nivel 5, luchó contra una de esas bestias y lo derrotó. Los ojos de los presentes se abrieron de par en par al ver la pelea. Los Kaijus de nivel 5 eran criaturas de temible poder, y que un mestizo pudiera enfrentarse a uno y salir victorioso era algo que sacudía su orgullo de Saiyajines de sangre pura. Uno de los líderes, un Saiyajin de aspecto joven, pero con una expresión endurecida, habló con una mezcla de escepticismo y desdén. Líder Saiyajin. ¿Un mestizo? ¿Cómo es posible que alguien que no sea de sangre pura pueda manejar tal poder? El chico es un error, una aberración. Escupió las palabras con desprecio. Daikon alzó una mano, silenciando a su descendiente. Daikon. Lo que este mestizo es capaz de hacer, no lo pueden ignorar. No importa si es un mestizo o no, su poder es real, y eso es lo que nos preocupa. La tensión en la sala creció, pero Daikon aún no había terminado. Daikon. Ruki y Taro también informan de algo aún más inquietante. Saiko, ese traidor, parece estar tramando algo. Ruki y Taro encontraron que Karos estaba usando un suero diseñado para acceder a la fase 4 del Super Saiyajin. Las expresiones de los líderes cambiaron al instante. La fase 4 del Super Saiyajin era una transformación que solo los más poderosos y puros de entre ellos podían aspirar a alcanzar. El simple hecho de que un suero pudiera forzar esa transformación era una blasfemia para su raza. Líder Saiyajin 2. Un suero. Para lograr la fase 4, eso es imposible. Solo los Saiyajines de sangre pura pueden aspirar a tal poder, y no mediante atajos. Daikon asintió, compartiendo la indignación de su descendiente. Daikon. Exacto. Y por eso, Saiko es una amenaza mayor de lo que pensábamos. Quiere crear monstruos a partir de herramientas rotas como Karos. Y lo peor es que, hizo una pausa, sus ojos se endurecieron aún más. He revisado los transmisores de Ruki y Taro antes de que llegaran. Parece que ambos han muerto. El impacto de esa noticia golpeó a todos como una descarga eléctrica. Los murmullos comenzaron a resonar en la sala. Ruki y Taro, los nietos de Daikon, Saiyajines de pura sangre y valiosos guerreros, habían muerto en ese distante planeta. Líder Saiyajin 3. ¿Muertos? No puede ser. Su voz traicionaba la mezcla de rabia e incredulidad. Daikon. Saiko los ha traicionado. Y si está dispuesto a matar a nuestra propia sangre para llevar a cabo sus planes, eso lo convierte en un enemigo de toda la raza Saiyajin. El silencio volvió a apoderarse de la sala, pero esta vez estaba cargado de una furia contenida. Los líderes intercambiaron miradas de determinación, y uno de ellos rompió el silencio. Líder Saiyajin 4. Debemos vengar a Ruki y Taro. Y debemos detener a Saiko antes de que se atreva a seguir jugando con el legado de nuestra raza. Daikon asintió, pero su rostro mostraba una calma peligrosa. Daikon. Saiko pagará por sus crímenes. Y este mestizo, Goten, tenemos que averiguar más sobre él. Si realmente ha alcanzado este nivel de poder, no podemos permitir que Saiko lo controle. La reunión concluyó con un acuerdo silencioso entre los líderes. Saiko debía ser detenido, y la amenaza del mestizo, evaluada. Daikon, con una mezcla de dolor por la pérdida de sus nietos y la firme resolución de proteger su legado, se preparó para lo que sería una confrontación decisiva. Daikon observó a los líderes reunidos, todos aguardando sus órdenes con solemne respeto. Luego, fijó su mirada en uno de ellos, un Saiyajin de complexión robusta y ojos afilados que denotaban experiencia en el campo de batalla. Era Tatsuo, el padre de Riku y Taro, y aunque la tristeza por la pérdida de sus hijos se reflejaba en sus ojos, su determinación estaba intacta. Daikon. Tatsuo, pronunció el nombre con un tono grave, cargado de autoridad. Tú irás a ese planeta. Averigua qué sucedió y trae a Saiko ante mí, vivo o muerto. Tatsuo, con los puños apretados, asintió con respeto. Tatsuo. Padre, no fallaré. Su voz vibraba con una mezcla de rabia contenida y el dolor de la pérdida. Sabía que esta misión no solo era una tarea, sino una cuestión personal.
La sangre de sus hijos clamaba por venganza. Antes de que Daikon pudiera continuar, una voz femenina resonó desde el fondo de la sala. Caída. Yo también iré. La Saiyajin de cabello negro azabache, largo y suelto, con ojos fieros, dio un paso adelante. Era Caída, una de las pocas mujeres Saiyajin de sangre pura en la familia de Daikon. Su figura delgada pero musculosa no debía subestimarse, pues era tan letal en combate como cualquier otro guerrero de su linaje. Daikon frunció el ceño al escucharla. Daikon. Caída, no. Tú no irás. Las mujeres Saiyajin son valiosas, más escasas que nunca. No puedo permitir que te pongas en peligro. Esta es una misión que debe realizar Tatsuo. Caída lo miró con desafío, pero al mismo tiempo, con respeto. La muerte de sus medios hermanos, Riku y Taro, había dejado una huella profunda en ella. Quería vengarlos con sus propias manos. Sin embargo, sabía que Daikon rara vez cambiaba de opinión una vez tomada la decisión. Caída. Ellos eran mis medios hermanos. Quiero hacerlos pagar por lo que les hicieron. Daikon la observó fijamente. Aunque comprendía su deseo de venganza, no podía arriesgarla. La escasez de mujeres Saiyajin de sangre pura en su familia era un bien demasiado valioso para exponer en el campo de batalla, especialmente en una misión tan peligrosa. Daikon. Lo sé, Caída. Pero no. Tatsuo irá. Tú te quedarás aquí, y eso no es negociable. Caída, con una mezcla de frustración y resignación, desvió la mirada hacia Tatsuo, quien ya estaba listo para partir. Sabía que no iba a cambiar la mente de su abuelo, pero su determinación no menguaba. En su mente, la decisión ya estaba tomada. Daikon. Tatsuo, reúnelos. Escoge a los mejores guerreros de nuestra facción y prepárate. No puedes fallar. Tatsuo. Lo haré, padre. Con un último asentimiento, Tatsuo abandonó la sala y comenzó a movilizar a los guerreros Saiyajin. El orgullo Saiyajin resonaba en cada uno de ellos, y sabían que esta misión era algo más que una simple tarea. Saiko, y lo que había hecho a Riku y Taro, representaba una amenaza directa al linaje puro de Absalón. Mientras los preparativos se llevaban a cabo, Daikon se quedó en la sala por unos momentos, en un pesado silencio. Algo le daba un mal presentimiento. El aire estaba cargado de tensión, y aunque confiaba en Tatsuo, algo lo inquietaba. Decidió salir de la sala y caminar por los pasillos de las instalaciones, en busca de Caída. Caminó por las enormes instalaciones militares, donde los Saiyajines entrenaban y preparaban sus naves. Mientras avanzaba, su mirada fría pero astuta buscaba entre los soldados y las sombras. Conocía a Caída lo suficientemente bien como para saber que no aceptaría fácilmente quedarse al margen. Finalmente, llegó a una sección más apartada de las instalaciones, un área más tranquila donde a menudo encontraba a su nieta. Entró en una de las salas de entrenamiento vacías, esperando encontrar alguna señal de ella. Daikon. Caída, sé que estás aquí. Sal. No hubo respuesta inmediata, pero una parte de él sabía que ella estaba cerca, quizás más de lo que pensaba. Su intuición le decía que Caída no se quedaría en el planeta, pero confiaba en que Tatsuo podría manejar cualquier situación, incluso si Caída decidía desobedecer sus órdenes. Con una mirada seria, Daikon dejó la sala, pensando en los movimientos estratégicos que vendrían en los próximos días. Pero en el fondo, esa inquietud no desaparecía. Algo estaba por suceder, y el futuro de su familia, de su facción y quizás de todo Absalón, estaba en juego. Mientras tanto, fuera de la vista de Daikon, los guerreros elegidos por Tatsuo ya estaban abordando la nave. Caída, con su determinación inquebrantable, se movía entre las sombras, esperando el momento oportuno para unirse a la misión sin ser detectada. Aunque sabía que iba en contra de las órdenes de su abuelo, su sangre clamaba por venganza, y nada la detendría. Entretanto, Saiko observó cómo la luz que envolvía a Osaru comenzaba a desvanecerse, revelando una silueta. A medida que la luz se disipaba, pudo distinguir una figura familiar, con el cabello rojo y alborotado que lo caracterizaba. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Saiko. Así que finalmente lo lograste, Goten. Hace mucho que no me enfrento a un Saiyajin que haya alcanzado la fase 4 de manera natural. Su tono era juguetón, casi burlón. Esto va a ser divertido.
Goten, aún recuperándose de la transformación, miró sus manos con asombro. Sentía un poder abrumador fluir a través de él, como si cada célula de su cuerpo vibrara con energía. Goten. ¿Qué? ¿Es esto lo que se siente ser un Super Saiyajin 4? Su voz era una mezcla de incredulidad y emoción. Esto es increíble. A medida que su mente comenzaba a aclararse, Goten se dio cuenta de que no estaba solo en esta transformación. La furia y el dolor que lo habían llevado a ese estado estaban reemplazados por una calma poderosa. Sin embargo, a su alrededor, Saiko se preparaba para la batalla, su mirada burlona y desafiante. Saiko, no te emociones demasiado, mestizo. Aunque hayas alcanzado esta forma, aún eres solo una herramienta rota en mis manos. Se acercó con una sonrisa desafiante. Vamos, diviérteme un poco. Goten apretó los puños, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. La determinación brillaba en sus ojos mientras se preparaba para enfrentarse a Saiko. Goten, no te subestimes. Ahora soy más fuerte que nunca. No pienso dejar que me utilices como quieras. Su voz resonaba con confianza. Te haré pagar por todo lo que has hecho. Saiko soltó una risa, divertida e irónica. Saiko, ¿de verdad? Me gusta ese fuego en tus ojos. Pero no olvides que eres solo un niño juguetón en este juego. Muéstrame lo que tienes. Sin más advertencias, Goten cargó hacia Saiko, con la energía brillante de su transformación, llenando el aire a su alrededor. Pero Saiko, con una agilidad sorprendente, se esquivó del primer ataque, dando un salto hacia atrás. Saiko, no está mal, pero necesitarás mucho más que eso. Su tono era casi despectivo. Adelante, sigue intentándolo. Goten, ahora más enfocado y consciente de su poder, lanzó un puñetazo directo hacia Saiko. Esta vez, el ataque era más rápido y preciso, pero Saiko volvió a esquivarlo con facilidad, provocando que Goten perdiera el equilibrio. Saiko, es gracioso ver a un niño así tratando de jugar con fuego. ¿Por qué no intentas un ataque más fuerte? Se cruzó de brazos, mirándolo con diversión. Tienes el poder, úsalo. Goten, no tengo que demostrar nada a nadie. Solo tengo que defender lo que es importante para mí. Se preparó para atacar nuevamente, esta vez con más poder, decidido a no dejarse llevar por la provocación. Mientras se preparaba, Saiko no podía evitar sentir un ligero destello de interés. Quizás este joven Saiyajin realmente podría ofrecerle un desafío más entretenido de lo que había anticipado. Saiko, vamos entonces, sorpréndeme. Con una explosión de energía, Goten se lanzó nuevamente hacia Saiko, esta vez con la resolución de un guerrero listo para enfrentar su destino. El intercambio de golpes comenzó a resonar por todo el planeta, creando ondas de choque que se sentían a kilómetros de distancia. Saiko esquivaba los ataques de Goten con una gracia casi burlona, contrarrestando cada golpe que el joven mestizo intentaba asestarle. Sin embargo, Goten luchaba con determinación, aunque apenas podía cubrirse de los ataques de su oponente. En un momento crucial, Saiko lanzó una potente patada que envió a Goten estrellándose contra el suelo. Una nube de polvo y humo se levantó, ocultando por un instante la escena. Cuando el polvo comenzó a despejarse, Saiko se preparó para ver los efectos de su golpe. Para su sorpresa, Goten se levantó con una sonrisa, moviendo los brazos y tronándose los dedos. Goten. Disculpa, Saiko. Creo que todavía me estoy acostumbrando a este poder. Miró hacia arriba, con una chispa de emoción en sus ojos. Pero pronto comenzará lo interesante. Goten expulsa un torrente de energía, haciendo que el aire a su alrededor vibrara con intensidad. La energía emanaba de él como una ola, sorprendiéndolo incluso a Saiko, que nunca había visto a un Saiyajin mestizo alcanzar tal nivel de poder. Saiko, ¿qué? Sus ojos se abrieron de par en par. Eso es inesperado. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Goten se lanzó hacia adelante con una velocidad impresionante, conectando un poderoso puñetazo directo al estómago de Saiko. La fuerza del golpe hizo que Saiko escupiera saliva, retrocediendo sorprendido por el repentino aumento de poder y velocidad de Goten. Saiko, impresionante. ¿Y yo que pensaba que solo eras un niño asustado? Se recuperó rápidamente, con una risa divertida. Parece que esto se está poniendo serio.
Con una determinación renovada, Saiko comenzó a expulsar aún más poder, el aura oscura que lo rodeaba se intensificó mientras se lanzaba hacia Goten. El intercambio de golpes se reanudó, cada impacto resonando con fuerza, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Goten. No me subestimes, Saiko. No estoy aquí solo para jugar. Su voz era firme, mientras contraatacaba con una serie de golpes rápidos. He venido a demostrar que soy fuerte. Saiko se movía con agilidad, evadiendo algunos de los golpes, pero Goten se volvió más hábil con cada ataque, aprovechando su velocidad aumentada para conectar un par de golpes que hicieron tambalear a Saiko. Saiko. Eso es. Sigue así. Quiero ver hasta dónde puedes llegar. Se burló, sonriendo con entusiasmo. Pero no olvides que aún no has visto todo mi poder. Goten, sintiendo la presión del combate, se concentró y reunió más energía, decidido a aprovechar cada gramo de poder que le daba la transformación. La emoción de la batalla lo envolvía, y aunque sabía que Saiko era un adversario formidable, sentía que tenía la fuerza necesaria para enfrentarlo. Goten. Esto no ha hecho más que comenzar. Gritó con determinación, lanzándose nuevamente hacia Saiko, listo para demostrar su verdadero potencial. Saiko estaba en un punto de eufórica emoción. Desde hacía años no había tenido que usar tanta potencia en un combate. Su sangre Saiyajin hervía de adrenalina, lo que le permitió expulsar aún más poder. Cada golpe que asestaba a Goten era más fuerte que el anterior, y disfrutaba de la sensación de estar nuevamente en una verdadera batalla. Saiko. Eso es, Goten. Sigue intentando. Quiero ver hasta dónde puedes llegar. La risa burlona resonaba en su voz mientras lanzaba una serie de golpes que hacían que Goten retrocediera. Sin embargo, Goten no se rindió. Con cada golpe que recibía, sentía que debía elevar su propio poder al máximo para igualar la intensidad del combate. Con determinación, comenzó a concentrar su energía, intentando no dejarse amedrentar por la fuerza abrumadora de su oponente. Goten. No voy a dejarme vencer tan fácilmente. Gritó, sus ojos centelleando con determinación. Voy a pelear con todo lo que tengo. Mientras ambos luchadores intercambiaban golpes, Goten recordó la técnica que había utilizado para liberar el poder de Karos. A medida que sus puños chocaban, comenzó a extraer una pequeña, casi insignificante, cantidad de ki de Saiko con cada golpe. Saiko. ¿Qué estás haciendo, niño? Eso no te salvará. El tono de burla en su voz no ocultaba su creciente preocupación al notar que Goten se mantenía en la pelea a pesar de la paliza que le estaba dando. De repente, Goten sintió que su técnica estaba comenzando a dar resultados, aunque fueran mínimos. Sin embargo, Saiko no le dio tregua. Con un golpe brutal, un puñetazo directo al estómago, Goten se quedó sin aire, los ojos desorbitados por el impacto. Goten. Susurró mientras caía al suelo, sintiendo el aire escapar de sus pulmones. Aprovechando el momento de debilidad, Saiko concentró su energía en una esfera de ki. Con un movimiento rápido, lanzó la esfera hacia Goten, que impactó contra él con una explosión ensordecedora. Saiko. Hasta nunca, mestizo. Gritó, mirando con desdén mientras la esfera de energía impactaba en Goten. El destello de la explosión iluminó el cielo, visible desde el espacio exterior, generando una enorme nube de polvo y escombros que cubrió la zona donde antes estaba Goten. Saiko se mantuvo en el aire, observando la destrucción que había causado con una mezcla de satisfacción y emoción. Saiko. ¿Eso fue todo? Vaya, qué decepción. Se rió, cruzándose de brazos, sintiéndose más que seguro de su victoria. Mientras el polvo se asentaba, la tensión en el aire era palpable, y aunque Saiko se mostraba confiado, no podía evitar una pequeña chispa de curiosidad por saber si Goten aún tenía algo más bajo la manga. Saiko observaba cómo el gran cráter en el suelo comenzaba a despejarse a medida que el polvo se disipaba. Era consciente del daño que su ataque había infligido al planeta, pero eso no le importaba en absoluto. Su atención se centró en el cráter, donde una tenue luz verde comenzaba a brillar. De repente, Goten emergió de las profundidades, sorprendentemente sin un solo rasguño, lo que dejó a Saiko completamente confundido. Saiko. ¿Qué? Imposible. ¿Cómo es que sigues en pie?
Mientras Saiko se preguntaba cómo había sucedido esto, Goten sonreía internamente. Sabía que, si no hubiera usado su barrera para protegerse y curarse, estaría muerto. Ahora, al recuperarse, sentía que su poder había aumentado notablemente. Goten, pensando, esta barrera es justo lo que necesitaba. Si sigo así, puedo ganar. Con un nuevo ímpetu, Goten creó una barrera que lo rodeaba. La esfera de energía no solo lo protegería de los ataques de Saiko, sino que también comenzaría a curarlo mientras continuaba la batalla. A medida que la pelea se reanudaba, Saiko lanzó un puñetazo directo a Goten, que lo recibió con una sonrisa confiada. Goten, sigue atacando, Saiko. Cada golpe que me das solo me hace más fuerte. Saiko, desconcertado por el resurgimiento de Goten, aumentó la intensidad de sus ataques. Sin embargo, cada golpe que Goten recibía lo fortalecía aún más, mientras su barrera absorbía parte del daño. Por cada ataque que sufría, Goten podía sentir cómo su energía aumentaba lentamente. Saiko, esto es ridículo. No puedo permitir que sigas creciendo así. Gritó, lanzando una serie de golpes aún más rápidos. Goten, decidido a mantener la ventaja, continuó extrayendo el ki de Saiko con cada golpe, enviando pequeñas cantidades de energía fuera del planeta. Goten, murmurando para sí mismo. Debo mantener la presión. Si sigo así, podré usar su propio poder contra él. La pelea continuó, con el sonido de sus golpes resonando por toda el área, mientras Goten, protegido por su barrera y alimentándose del ki de Saiko, se preparaba para el siguiente movimiento. Su mente estaba enfocada, sabiendo que cada intercambio lo acercaba más a su objetivo final. Mientras Goten aumentaba su poder en la batalla, Saiko no pudo evitar fijarse en el resplandor verde que rodeaba el cuerpo de su oponente. La luz lo transportó a un tiempo lejano, cuando un Saiyajin de sangre pura había aparecido en el horizonte. Era un recuerdo vívido, uno que había marcado un punto de inflexión en la historia de su raza. Saiko, pensando, aquella vez, ese Saiyajin, le reconstruyeron la cola y lo sanaron, pero parecía haber sufrido un daño irreversible en el pecho. No había facciones entonces, solo caos y poder desatado. Recuerdo cómo, de repente, se descontroló, gritando solo el nombre de Kakaroto. Así, todos nos enfrentamos a él, lo apodamos el legendario Super Saiyajin. La imagen del Saiyajin en su forma desatada inundó su mente. Su poder era inmenso, su furia, incontrolable. Saiko recordó cómo, ante la magnitud de la amenaza, los más poderosos de su tiempo se unieron en una lucha desesperada. Saiko. Éramos 6, incluso el rey tuvo que intervenir. Apenas sobrevivimos a su embestida. Nadie imaginaba que un solo Saiyajin pudiera ser tan destructivo. Su poder era tal que decidimos sellarlo. Aquella barrera verde que lo envolvía fue nuestra única esperanza. Pero, a pesar de nuestros esfuerzos, no lo matamos. Formamos las 5 facciones para proteger ese sello, para asegurarnos de que no volviera a desatarse. Los recuerdos lo llenaban de una mezcla de nostalgia e inquietud. La creación del suero primordial había sido una respuesta al temor que sentían. Un intento de contener el poder y la locura que había liberado aquel legendario Saiyajin. Saiko, pensando. Quizás, solo quizás, si logro crear un nuevo suero, podría usarlo primero en Goten. Si funciona, podría ser la clave para enfrentar al legendario Super Saiyajin. Goten tiene el potencial. Veo la chispa en él. Pero necesito asegurarme de que no caiga en la misma locura que aquel Saiyajin. Al contemplar la batalla frente a él, Saiko sintió que la historia estaba a punto de repetirse. Un Saiyajin que podría convertirse en un nuevo pilar de poder o en la misma bestia que habían encerrado hace décadas. Con la intención de probar los límites de Goten, Saiko expulsó una oleada de poder que parecía eclipsar todo a su alrededor. Sus golpes se volvieron más contundentes, y Goten apenas lograba defenderse. La barrera verde que lo rodeaba, que antes había sido su salvación, comenzó a fallar, incapaz de proporcionar la protección y la curación que había ofrecido anteriormente. Goten, no puedo dejar que esto termine así. Pero por más que luchaba, Saiko se movía con una velocidad y una fuerza inhumana. En un momento de descuido, Saiko perdió el juicio.
Con un ataque devastador, atravesó el estómago de Goten con su brazo, causando que el joven Saiyajin gritara de dolor. Saiko, burlándose. ¿Eso es todo lo que tienes? Pensé que tendrías más resistencia. Eres un Saiyajin, después de todo. Sin darle tiempo a reaccionar, Saiko agarró a Goten y lo arrojó al cielo, como si fuera un simple juguete. Mientras Goten ascendía, Saiko concentró su energía y creó una esfera de ki de un tamaño monumental, su brillo iluminando el paisaje devastado. Saiko. Adiós, pequeño. Con un movimiento decidido, lanzó la esfera de ki hacia Goten, quien caía sin poder defenderse. La esfera impactó contra él, generando una explosión tan enorme que iluminó el cielo como si fuera de día. La onda de choque resonó por todo el planeta, haciendo temblar la Tierra y enviando ondas de energía que recorrieron la superficie, dejando un rastro de destrucción a su paso. Los habitantes del planeta sintieron la intensidad del ataque, mirándose unos a otros con preocupación y temor. Todo se oscureció momentáneamente ante el brillo deslumbrante de la explosión, mientras el eco del poder desatado reverberaba en el aire. Saiko, observando la devastación. Eso debería enseñarle a no subestimar a un verdadero Saiyajin. El cuerpo de Goten flotaba sin fuerza en la atmósfera del planeta. Apenas podía mover los dedos, sintiendo cada fibra de su ser rota, adolorida, y sangrando por la herida que Saiko le había infligido. Con un esfuerzo titánico, abrió los ojos y extendió su mano, reuniendo en su palma toda la energía que había estado extrayendo de Saiko desde el inicio del combate. Al absorberla, una calidez intensa recorrió su cuerpo, sanando las heridas y devolviéndole la vitalidad perdida. Mientras sentía como su fuerza volvía, su mente se llenó de pensamientos sombríos. Goten, pensando. No soy rival para él, no tengo el poder oculto de Gohan, ni la determinación imparable de mi padre. ¿Qué harían ellos en mi lugar? Gohan, seguro alcanzaría una nueva forma o desbloquearía ese poder oculto que lleva dentro. Papá, él lucharía hasta su último aliento y de alguna forma lograría vencer a Saiko. Pero yo no soy Goku. La frustración lo invadió por un momento, pero una chispa de voluntad se encendió en su interior. Sintió como la energía que estaba absorbiendo aumentaba aún más. Su cuerpo se llenaba de un poder indescriptible, uno que parecía desafiar sus propios límites. Al ver sus manos iluminadas por una aura roja intensa, supo que estaba alcanzando algo más allá de sus propias capacidades. Saiko, quien observaba desde el suelo, notó el destello en el cielo. Sonrió de lado, una mezcla de exasperación y emoción reflejada en su mirada. Saiko, murmurando. ¿Todavía tienes fuerzas? TSK, Saiyajis testarudos. Pero esto se acaba ahora mismo. Goten descendió al suelo con una determinación renovada, envuelto en el aura roja y con los ojos ardiendo de intensidad. Saiko, con una sonrisa feroz. Así que has decidido continuar. A ver cuánto duras ahora. Saiko comenzó a concentrar su ki en una esfera creciente entre sus manos, mientras Goten mantenía la mirada fija en él. Su cuerpo todavía dolía, pero la energía que lo rodeaba amortiguaba el dolor, llenándolo de una fuerza renovada. Goten, pensando. Esto es todo, no puedo contenerme más. Si quiero tener una oportunidad, debo superarlo aquí y ahora. Concentró su propio ki en su puño, sintiendo como el aura a su alrededor se intensificaba y comenzaba a temblar con la potencia acumulada. Este no era un enfrentamiento común. Sentía que era su última oportunidad. Saiko, ¿crees que ese poder bastar para derrotarme? Te demostraré que no eres más que otro guerrero débil en mi camino. Goten, confiado. Ya no importa cuánto poder tengas, Saiko. Solo hay un resultado que acepto de esta pelea. Ambos Saiyajins se observaron con intensidad, el aire alrededor de ellos vibrando con la tensión de la energía acumulada. El planeta parecía contener la respiración, a la espera de ese inevitable choque de poderes. La esclerótica de los ojos de Goten se volvió negra, y una calma fría y calculadora se apoderó de su mente. Reprimió todas sus emociones mientras su poder crecía en intensidad, algo que no pasó desapercibido para Saiko. Con la mente despejada y una determinación férrea, Goten ideó una táctica rápida. Sabía que Saiko no tenía intención de matarlo. Estaba convencido de que lo quería para algún tipo de experimento, un destino que para él era mucho peor que la muerte.
Sin dudar, concentró energía en una de sus manos, creando una esfera de ki, y exhaló 3 pequeños fantasmas desde su boca. Cada uno tenía una sonrisa perversa, flotando en dirección a Saiko. Saiko soltó una risa burlona al ver la artimaña de Goten. Saiko, ¿eso es todo lo que tienes? ¿Un par de trucos baratos y una sonrisa vacía? Ni siquiera me estás divirtiendo, mocoso. Sin esperar respuesta, lanzó su imponente esfera de ki directamente hacia Goten. Goten reaccionó, lanzando su propia esfera en respuesta, mientras los fantasmas se abalanzaban contra Saiko. Al momento en que ambas esferas de ki chocaban, los fantasmas alcanzaron a Saiko, quien, con una expresión de desprecio, los golpeó como si fueran juguetes. Sin embargo, apenas los tocó, los fantasmas sonrieron, y estallaron. Saiko, sorprendido. ¿Qué? Las explosiones lo rodearon, forzándolo a retroceder momentáneamente. Aprovechando la distracción, Goten desvaneció su esfera de ki y reunió casi todo su poder en su puño, que comenzó a irradiar una energía que tomó la forma de un dragón dorado con ojos resplandecientes. Goten, en voz baja. Espero que esto sea suficiente. Con un grito de guerra, lanzó el puño envuelto en ki, y el dragón emergió, enroscándose alrededor de la esfera de Saiko, continuando su camino hacia él. Las fauces del dragón se abrieron, rodeando a Saiko por completo y llevándolo hacia el cielo, enroscado en la energía de Goten. Saiko, furioso, resistiéndose. No creas que un truco como este podrá detenerme. Concentrando aún más energía en su esfera, Saiko contraatacó, logrando que ambas energías se estrellaran entre sí en una explosión titánica. Goten y Saiko se miraron fijamente mientras la fuerza de la explosión los empujaba en direcciones opuestas. El dragón de ki llevó a Saiko aún más alto antes de que, en un último impulso, cayera hacia el suelo, explotando con una fuerza tan intensa que 2 explosiones colosales sacudieron el planeta, iluminando el cielo y resonando por todo el paisaje devastado. Fin del capítulo.